solamente porque aquí viene la importancia de las elecciones del 2024, que de por sí ya son importantes. El presidente, justo con las dos decisiones de la Suprema Corte, por echar abajo decisiones fundamentales para la transformación de este país, el presidente impulsó, más bien está impulsando una serie de reformas que son el Plan C. Particularmente, por ejemplo, la de la Guardia Nacional, como es constitucional, se requiere que pues esté la mayoría del Congreso simpatizando con la idea de transformación del presidente para aprobar una reforma constitucional que le otorgue a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional. Pero también se viene una reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Ahora sí que se le dijo, se le avisó e incluso se le repitió. Así que váyanme diciendo desde dónde ustedes nos están viendo, no se les vaya a olvidar que este 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo vamos a estar en Coahuila, salvo el 11, más bien el 11 vamos a estar en Nuevo Laredo, pero 12, 13, 14 y 15 vamos a estar en el estado de Coahuila. Y para mi gente de Tamaulipas, si nos quieren pasar a visitar el 11, allá que vamos a andar por Nuevo Laredo, pues también se les agradece. Gracias a todos los que ya se van conectando, que van compartiendo, y pues vamos a empezar con el asunto del presidente. El día de hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a la fregada al Poder Judicial, ¿no? Así, ahora sí es como que la definitiva. Les doy el antecedente. Ya se los he repetido en otras ocasiones, en otras transmisiones. ¿Cómo es que muchos compañeros, yo incluida, le habíamos preguntado al presidente en la mañanera, pues que si no valía la pena hacer una reforma judicial, dadas las circunstancias que todos conocemos, la corrupción y cómo todavía está secuestrado el Poder Judicial? Y en la respuesta que él nos daba era que, pues iba, o sea, la manera en la que él quería o pensaba transformar el Poder Judicial era mediante los nombramientos de ministros, ¿no? Iba nombrando ministros que llegaran con una idea distinta para transformar el país y entonces aplicar un esquema similar al que él llevaba en el gobierno, de ideología al menos dentro del Poder Judicial. Pues hoy el presidente dijo que eso no funcionó. No le funcionó y ahora sí viene un cedillazo, decían por ahí. No, es una reforma constitucional al Poder Judicial y el presidente dijo en la mañanera cómo, cuándo, dónde y de qué se va a tratar. Escuchen justo esto que anunciaba el presidente, por si usted se lo perdió, porque de esto vamos a hablar. Por eso, lo del, ¿cómo se llama? Plan B, sí. Ahí viene el C. Ahí viene el C. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. Es de sentido común, de juicio práctico. El Poder Ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al Poder Legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores que ahora forman parte del Supremo Poder Conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el antiguo régimen de corrupción y de privilegios. Ellos deciden que una ley
enviada, una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, no es válida porque los legisladores violaron los procedimientos internos que ellos, los legisladores, tienen aprobados de manera autónoma, en forma independiente. No violaron absolutamente nada, nada. Pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley. Los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país y que quieren regresar por sus fueros, ahora con el apoyo del Poder Judicial. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución. Porque la mayoría simple no permite que haya reformas a la Constitución. Actualmente, quienes están por la transformación del país tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero no tienen mayoría calificada, porque la mayoría calificada implica no 50% más uno, sino 2/3 partes de los votos. Y la Constitución solo se reforma cuando se tiene esa mayoría calificada. De 500 diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales. 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Pero ¿cómo lo va a lograr si tiene dentro la Suprema Corte y tiene el enemigo del Poder Judicial, los tribunales? Primero, tener la mayoría en el Congreso, mayoría calificada, que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta, parejo, porque si se tiene el triunfo en la presidencia como ahora,
ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tiene 2/3 partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Entonces, a la hora de votar, que no se esté pensando nada más por el presidente o la presidenta. No, el Congreso es importantísimo, importantísimo, y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas en donde tenemos una aprobación hasta del 80%. Ayer estaba yo viendo una encuesta de María de las Heras. A ver, ¿por qué no la pones? Entonces, nada más es informarle a la gente. Porque puede ser, a ver, voto cruzado. Sí para presidente, pero no para diputado, no para senador. No, si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las 2/3 partes, pues el presidente queda atado. No han podido, como quisieran, ¿no?, atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene, y por eso llegan a estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso. Bueno, eso es lo primero. Y de una vez también anuncio, en enero envío, sí, en enero envío para septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar cuando menos tres reformas hasta ahora, pero vienen otras sociales. Voy a enviar 3 reformas constitucionales. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857, en la época del presidente Juárez, que los ministros los elegía el pueblo. Juárez fue presidente porque era ministro de la Corte. Lerdo, que es el que sustituye al presidente Juárez cuando fallece, era ministro de la Corte, era el presidente de la Corte.
Vallarta fue electo ministro de la Corte. José María Iglesias fue electo ministro de la Corte. Había elecciones. Y entonces esa mafia, pues, solo el pueblo, solo con la decisión del pueblo se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. ¿Por qué? Ahí está un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta nueva reforma, que es similar a la que se planteó con la reforma constitucional, a la reforma electoral, de vamos a elegir a los magistrados del tribunal y vamos a elegir a los consejeros, etcétera. Entonces, obviamente esto genera muchísimo debate, porque por una parte, esto es cierto, nosotros indirectamente terminamos escogiendo, y digo indirectamente porque esta es la ruta, o sea, en teoría, indirectamente nosotros terminamos eligiendo a los magistrados, ministros, comisionados, a todos los que les den los nombramientos, diputados o senadores, nosotros indirectamente los elegimos porque votamos por nuestros representantes. Sí, indirectamente, pues sí, sí es cierto. Nosotros votamos por los representantes, pero pensar que solamente porque ya se realizó una votación distinta en la Cámara de Diputados o en el Senado y que con eso ya vamos a tener una dinámica política distinta para que ellos nos representen y entonces voten por personas diferentes con esa misma visión, también resulta utópico, porque esa es una transformación que va a llegar conforme lleguen nuevas generaciones de políticos. O sea, el cambio que se está haciendo aquí es una inversión a largo plazo, no es una inversión a corto plazo. Esto va para largo, porque transformar el sistema político de México no es algo que vaya a ser sencillo. Resulta polémico porque obviamente sobre todo el sector conservador de México, dice que cómo es que nosotros vamos a saber elegir a un magistrado o un ministro. O sea, no somos abogados, ¿no? Campesinos, cocineros, trabajadores, sindicalizados, o sea, podemos ser mil cosas, pero aparentemente para el sector más conservador de este país no tenemos los conocimientos suficientes como para elegir a un ministro o a algún magistrado o algún consejero. Y esto se convertiría en una cosa de elegir al por mayor. Vaya, algo que a mí me queda claro, independientemente de cómo vaya a quedar la reforma, de cuál va a ser el mecanismo para llegar hasta ese momento, es que la única manera de que este cambio, de esta inversión a largo plazo se pueda conseguir es si rompemos el vínculo entre el político y el autónomo o el ministro o el magistrado. La única manera en la que podemos cambiar la política es así. Si rompemos esos vínculos, si nos olvidamos de las cuotas, si dejamos atrás esa lealtad que le tienen todos los que son nombrados por los políticos a ellos, y esa lealtad se la dan al pueblo porque al final el que vota por ellos es al que le debe esa lealtad. Entonces es una dinámica similar a la de el que paga manda. Es muy similar, aquí sería el del que vota manda, que debería ser así de por sí, pero bajo esta dinámica, sobre todo con los autónomos, con los ministros o magistrados, se necesita crear ese vínculo entre el ciudadano y entre ellos para que exista esta confianza que en este momento no existe. Yo sé que el INE y los demás, todo el mundo jura que tiene un número brutal, o sea, que tienen una aprobación y una confianza que tienen de la gente increíble, vaya, es inconmensurable, dicen. Pero siendo muy honestos, sabemos que eso no es cierto, porque hay muchísima gente que no tiene ni la más mínima idea de qué se ha hecho, qué han hecho, quiénes son, cómo son, de dónde salieron. Realmente es en esta administración cuando nos estamos enterando de forma generalizada, cuando la mayoría de los mexicanos se está enterando, pues, quiénes son los políticos, quiénes son los ministros, quiénes son los magistrados, quiénes son. Antes ni sabíamos por qué, mientras más autónomos, mientras más alejados estuvieran por el
término de son cargos técnicos o especializados, pues más alejados estábamos de la información. Y ahora eso que se les acabó. Entonces, ahí está el plan C y parece que se van acumulando las reformas que presentará el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre a un nuevo Congreso para ser aprobadas literal en un mes. O sea, el nuevo Congreso, sean quienes sean, ya saben un año antes, siquiera de estar siendo elegidos por su partido para ser candidatos, un año antes ya saben qué es lo que van a hacer. Un año antes ya saben cuál es su primera asignatura, su primer trabajo llegando a la Cámara. Un año antes ya se lo saben. Aquí, ese también es un mensaje para todo el que quiera ser candidato a diputado, candidato a senador, plurinominal, como caiga. Si no le van a entrar, mejor ni se postulen, manos, porque un año antes ya se les está diciendo qué se espera de ustedes.